¿Conoces el concepto de derivada? Seguramente lo conoces usando límites. Si nunca has visto el concepto de derivada, tal y como lo definió Leibniz usando infinitesimales, tienes que ver este video. Antes de empezar con la explicación de la definición de derivada, quiero que recordemos nada más qué es la pendiente. ¿Recuerdas la fórmula de pendiente? ¿La pendiente cómo se calcula? ¿Cuánto cambió y entre cuánto cambió x? Y esto es y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Y ahora qué significan? X sub 1, y sub 1, x sub 2 y y sub 2. Bueno, tienes dos puntos en el plano XY. Digamos que uno de esos dos puntos es este punto que está aquí, el punto A, coordenadas x sub 1, y sub 1, y digamos que por acá hay otro punto, x sub 2, y sub 2. Entonces aquí está x sub 2 y por acá arriba está y sub 2. Cuando calculamos y sub 2 menos y sub 1, básicamente estamos calculando esta distancia, desde aquí hasta aquí. Porque a toda esta distancia y sub 2 le estoy restando esta que está acá abajo, y sub 1. Y la diferencia sería la distancia desde este punto hasta este que está acá. Lo mismo para el denominador. X sub 2 menos x sub 1, estamos calculando esta distancia entre estas dos líneas verticales. Porque la distancia desde aquí hasta acá es x sub 2, le restamos esta distancia de aquí y lo que obtenemos es esta de acá. Entonces, la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, en los puntos A, B, o sea, la recta que estoy dibujando aquí, es cuánto cambió y entre cuánto cambió x. ¿Ya lo recordaste? Bueno, lo que tenía Leibniz era que calcular la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función. Entonces, digamos que esta es la gráfica de la función. Ya no es una línea recta, es una función pues continua ahí. Y él tenía que calcular la ecuación de la recta, digo, de la recta tangente. Entonces, digamos que tuviera que calcularla aquí, en este punto x, f de x. Si yo no tuviera que calcular la pendiente de la recta tangente, sino la ecuación de la recta secante, sería básicamente aplicar lo mismo que está acá. Vamos a hacerlo primero. Antes de irnos a la recta tangente, le daría un incremento a la variable x, digamos de tamaño delta x, y calcularía cuánto cambió la función. Si yo evalúo la función en el punto x más delta x, obtendría este valor, f evaluada en x más delta x. ¿Y qué hice acá arriba? Pues la diferencia de las dos coordenadas verticales y las dos horizontales. Entonces, aquí estaría delta y. ¿Cómo calculamos delta y? Pues al valor final le restamos el valor inicial, o sea, el valor que está acá arriba, que es el valor final, le resto el valor inicial. Y lo mismo para la horizontal. A esta, x más delta x, réstale x, pues básicamente estás cancelando solamente x. Y la pendiente aquí, la pendiente sería delta y sobre delta x, o sea, f de x más delta x, a este valor de arriba le restas el valor de abajo, y eso lo divides entre el incremento en x. Y esa es la pendiente de la recta secante. Todavía no hemos llegado a la recta tangente. Y no hemos llegado a la recta tangente porque si ves, esta curva en ese intervalo no es un segmento de recta porque es curva. Entonces, la idea genial de Leibniz fue la siguiente. Si yo quisiera calcular la pendiente de la recta tangente, la razón de cambio de la gráfica de la función en un solo punto, digamos que esta fuera la función y igual a f de x, Leibniz dijo, voy a utilizar exactamente el mismo procedimiento que he estado utilizando antes. Voy a evaluarla aquí en x, evaluamos la función ahí, es f de x, y después le voy a dar un incremento.
Pero ahora, en lugar de dar un incremento finito de tamaño delta x, le vamos a dar un incremento infinitamente pequeño de tamaño dx. Esta d indica que el incremento que ahora estoy dando, en lugar de ser finito como lo había dado antes, ahora es infinitamente pequeño. Entonces, si aplicamos la misma idea, habría que evaluar la función en este punto final. ¿Cuánto cambió la función desde el punto inicial al punto final? Él dijo, ya no va a cambiar delta y. Si esta función es continua en este intervalo desde x hasta x más dx, pues el cambio debe ser de y. ¿Y cuánto cambió x desde el punto inicial hasta el punto final? Pues yo le di el incremento de x, infinitamente pequeño. Entonces, usando la misma idea que teníamos aquí, lo que queríamos calcular es cuánto cambió y entre cuánto cambió x, o sea, dy sobre dx. ¿Y qué fórmula utilizamos? Pues la misma que hace rato. Al punto final, f de x más dx, le restamos el valor inicial, f de x. Ese es el incremento. Eso es cuánto cambió la función al cambiar el valor de x desde este punto inicial hasta este punto final. Y lo dividimos entre el incremento que le dimos a x. Y esta que está aquí es la derivada. Algunos autores la denotan con f' de x. Así que ahí la vamos a dejar. Esta es la idea de derivada tal y como la concibió Leibniz. Cuando dio un incremento infinitamente pequeño, él pensó, voy a dar un incremento tan pequeño que el valor de x no llegue al siguiente valor de x como número real, sino que esté todavía antes. Para ello se requería un incremento tan pequeño que fuera infinitamente pequeño. Y así fue como logró calcular la pendiente de la recta tangente en un punto.